Escuché a mi amigo Juan Carlos Soto, gran pastor, lo amamos con todo el corazón. Nos contaba algunos pastores un testimonio de que en oración tuvo una visión. Y en esa visión él se vio a sí mismo parado frente a una cruz y que no podía ver el rostro del que estaba allí desfigurado, pero lo vio desnudo. Y que cuando el hermano Juan Carlos se vio a sí mismo, se vio con ropas blancas y resplandecientes. Y el hermano Juan Carlos en la visión intentó quitarse la túnica para tapar el que estaba allá colgado. Y escuchó una voz desde el Calvario que le dijo: no te la quites, Juan Carlos. Yo entregué mis vestidos para que tú no te avergüences más, para que tú estés vestido. Por eso tiene que decir la palabra que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Usted no tiene ropas prestadas de otro, sino de Jesucristo. Si usted habla nuevas lenguas, es porque la lengua del Señor sufrió la sed más aterradora en una cruz. Si usted puede aplaudir en el culto, es porque las manos de Él se clavaron en un madero. Si usted puede venir, saltar, glorificar, ir a predicar, es porque los pies de Él fueron clavados. Hermano, ya Dios bendijo a su iglesia. La iglesia ya es bendecida. Yo le preguntaba al Señor insistentemente: Señor, pero está bien la idea de morir, pero ¿por qué morir así? Si muerte es muerte, y podía buscar una muerte digna, que de un solo golpe pereciera sin sufrimiento y sería válida la sangre. ¿O no, mi pastor? Habría derramamiento. ¿Por qué aguantar la vergüenza? ¿Por qué aguantar el escupitajo, el golpe del soldado, el burlarse de los que se reían? Y no tengo otra respuesta que darle. Y es que el Señor soportó la vergüenza para que la iglesia estuviera orgullosa hoy del Dios que tiene. Hoy el mundo celebra la resurrección, pero no lo han aceptado como Salvador. Pero esta iglesia sabe lo que Cristo hizo. Oh, santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor. Y ahí va, con la corona de espinas, su cuerpo desfigurado, cargando un madero. La Biblia no dice que Cristo cargó una cruz, sino un madero, porque una parte ya estaba puesta desde días antes. Con poleas levantaban la parte faltante, así que ellos los ponían a cargar un madero que atravesaba sus hombros. Lo llevaban de lado a lado. Ese madero podía tener un promedio de 80 kilos y tenía el reo que cargarlo. Pero quiero recordarte algo: los hombros del Señor estaban totalmente desfigurados y desnudos. Tengo una ampolla que me hice aquí estos días. No soporto tocar algo. ¿Se entiende el fastidio y el dolor de tener un pedacito en carne viva? Los látigos golpearon su cuerpo y le ponen el madero sobre la carne desnuda. Y mientras se burlan y lo azotan y lo llevan hacia el Calvario, va callado y obediente. Obediente hasta su muerte. Muerte de cruz. Una sola palabra del Señor acababa con todo. A él mismo fue que le preguntaron la noche anterior: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él dijo: yo soy. Y con decir yo soy, todos los soldados cayeron al piso. Una sola palabra de él acababa con el sufrimiento, pero se quedó callado. Se quedó callado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el que merecía estar allá era usted y si era yo.
Y si Él hablaba, la culpa caía sobre nosotros los culpables. Pero Él asumió mi posición y empezó a caminar hacia el Calvario. El diablo que lo había tentado 3 años atrás en el desierto, quizás creía que estaba llevando cautivo a Cristo a la cruz del Calvario, que lo llevaba vencido. Pero lo que ignoraba Satanás es que era Jesucristo el que llevaba al diablo pisoteado a la cruz del Calvario. Y lo crucifican. Y los clavos atraviesan las manos. Y los clavos atraviesan los pies. Y lo levantan en una posición donde Él tiene que hacer fuerza con sus pies para levantarse y poder respirar y volver a caer. Y se levantaba para poder respirar y volvían y caían. Es como si fuera poco. Qué peor vergüenza que quitarle el vestido y dejarlo totalmente desnudo. El profeta decía que la gente escondió de él el rostro. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que la gente miraba y prefería no mirar. La escena era macabra. Dice, no había parecer en él. No parecía un ser viviente, no parecía un ser humano. Era carne que colgaba de un esqueleto. Termino con ese testimonio, hermano. Por la gracia del Señor Jesucristo, cuando salió al ministerio, salí a la obra misionera en el campo distrital. Y el supervisor, el hermano Jaime Cardona, creo que ustedes lo distinguen a él, es de por acá muy cerca. El hermano Jaime era mi super y me manda y me dice: Níker, hay 2 opciones. Hay una iglesia con 40 creyentes, casa pastoral, economía. O hay un pueblo remoto por allá, entre Guacarí, metido a los cañales, que se llama Guavas, donde no hay un solo creyente. No hay iglesia, no hay servidores, no hay nadie, no hay economía. ¿A dónde vas? Hermano, yo no le voy a mentir. Humanamente uno quiere ir a donde está la gente, pero yo sentí una reverencia delante del Señor, porque cuando yo llené el formulario, yo escribí, dije que yo iría donde Dios me necesitara. Y le dije: mi super, ustedes son los que me mandan, yo oremos, lo que ustedes sientan allá es. Al otro día yo me levanté con una certeza de que iba para el lugar donde no iba nadie. Dije: Dios mío. Cuando llego donde mi super me dice: ya tenemos el lugar. Y yo le dije: es donde no hay nadie. Me dijo, se rió, me dijo: sí, ese es el lugar, pero Dios te va a bendecir. Me dice el hermano Jaime: yo no sé mucho de ese sitio. Lo único que sé es que hay mucha hechicería, mucha brujería. Pero vamos. Me llevó en el carro del distrito, me dejó en aquel pueblo y me dijo: si hubiera la casa de un hermano, pues lo dejo en la casa de un hermano. Pero no hay nadie. Me dejó en el parque y me dijo: aunque aquí no hay nadie, está Dios contigo. Que Dios te ayude a ganarte al carnicero para que comas carne. Y se reía. Y me lo decía en palabra de fe. Qué fe la que me inyectó ese gran hombre de Dios ese día. Se fue. Quedé con mi esposa ya. Ni un solo creyente. Y poníamos las sillas, hermano Díaz, y mi esposita sola ahí en el salón, y yo le predicaba pero con toda. Y nadie arrepentía. Esa primera semana nadie llegaba. La gente como a la expectativa, porque como que no les agradaba mucho, que digamos, la idea de una iglesia más. Ese domingo, ese primer domingo, me llevaron a predicar a la iglesia cerquitica, la central de Guacarí. Que cuando uno llega de nuevo a un lugar, pues lo invitan por ahí en la zona. Y ese primer domingo, ay, que llegó el pastor de Guavas y yo era nuevo, pues con esa alegría me recibieron.
Después de predicar, se me acerca un hermano. Esos hermanos que parecen más primos que hermanos. Que lo entendió, lo entendió. Ese hermano que en vez de aportarte te quita. Hermano que se goza cuando usted sufre. Se me acercó con una cara. Veo, pobrecito este muchacho. Para ese peladero que lo mandaron. Son una tierra estéril, una tierra inerte. Hayamos predicado como por 20 años. Allá nadie se convierte. Allá solo hay vudú, hechicería, magia, no sé qué. Y me empezó a nombrar todos los trabajos que allá hacían. Y era verdad. Se me hizo raro que ese domingo el pueblo se llenaba de camionetas, de gente que iba para que le cerraran los cuerpos, gente que llevaba las armas para que se las rezaran, y la hechicería que se movía en ese lugar. Se escuchaba en las noches cómo pasaban volando mujeres. Los niños me decían, y mi esposa es testigo, me decía, pastor, ¿ya vio alguna por ahí pasar? Los niños la veían todo el tiempo. Era común en aquel pueblo. ¿Sabe qué me dice ese primo, ese hermano? Pídale a los directivos que lo saquen de ahí rápido, que lo trasladen, que pesar de usted. Vea, yo me fui tan desanimado y con una rabia. Yo llegué a mi casa y dije, no puede ser, y me arrodillé a orar un rato antes de acostarme a dormir. Y yo dije, no, pero con Dios todo es posible. Preparé mis tratados. Hay un tratado que me gustaba mucho, que es el tratado de 50,000. ¿Lo han visto? Es que lo que el dinero no puede comprar, pues yo doblaba bien ese billete para que pareciera de verdad. Y al otro día, lunes, me fui a evangelizar. Y yo tocaba la puerta y decía, vecino, vengo a regalarle este billetico. Y salían corriendo. Ahí sí me abrían las puertas. Ahí sí empezaron a escuchar. Cuando yo le abría el billetico, no, es un tratado. Pero alcanzaba a darles el mensaje. Durante todo el día evangelicé, cansado. Ya eran las horas de la tarde, 4 o 5 de la tarde, ya iba a terminar. Llegué a la última cuadra del último barrio. Llegué hasta una casa caída, extremadamente pobre, una choza. Hermano, era una necesidad absoluta. Cuando fui a tocar la puerta de esa casa para entregar los últimos tratados, antes de yo tocar la puerta me la abrieron. No me dejaron ni tocar. Yo tenía mi frase lista para evangelizar: Cristo te ama y te quiere salvar. Y cuando yo le iba a decir Cristo, ni siquiera me dejó pronunciar la palabra Cristo. Era una mujer pequeñita ella, con una cara de bruja impresionante. A mí muy pocas veces me han mirado con tanto rencor, con tanto odio. Y empezó a gritarme una cantidad de vulgaridades, pero a gritarme y a maldecirme, y a maldecir el día de mi nacimiento, y a maldecirme, y a maldecir a mi familia, y a decirme grosería tras grosería. Yo nunca había escuchado tanta grosería juntas para mí. Cuando terminó esa mujer, todo ese alegato de vulgaridades, hace lo siguiente: me escupe los pies. Me dice, tiene unos días para largarse de mi pueblo. Yo soy la bruja principal de este pueblo. Ya sacamos a la iglesia no sé qué, ya sacamos a la iglesia no sé cuántas, ya sacamos al profeta no sé quién, ya sacamos al movimiento no sé qué. Y me empezó a nombrar a todas las iglesias que habían despachado. Este pueblo está bajo cadenas, este pueblo está bajo nuestro mandato. Aquí usted no tiene cabida. Se va, o lo mato a usted y mato a su esposa. Yo me aguanté todas las groserías, pero con mi esposa no se mete nadie. En medio de una ira tan santa, que gracias a Dios era santa. Hoy no, yo le meto el brazo a la señora, pero gracias a Dios era una ira santa. Lo mato a usted y mato a su mujer. Bien bonita la mona esa, me dijo. Sabía quién era. ¿Sabe qué le dije? Le dije, mujer, hermano, yo sentí una unción, sentí un poder tan extraordinario en ese momento. Yo le dije, mujer, si usted supiera quién me trajo aquí y quién es el que me acompaña,
usted tendría que entender que usted es mi sierva y tiene que servirme. Se le abrieron esos ojos y me escupió otra vez y me dijo: si no se va, me voy en medio de la noche y lo mato a usted y la mato a ella. Y cerró la puerta. Y yo también me fui para mi casa enojado. Mi esposa: ¿cómo le fue? Yo: mal. Me encerré en mi habitación improvisada que tenía. No teníamos iglesia, hacíamos los cultos en la salita y teníamos la habitación, hay una sala chiquitica. Y empiezo yo a decirle al Señor de rodillas: Señor, esa amenaza no es para mí. Es que esta obra es suya. Usted me trajo, Señor, usted me saca. Esa señora dijo que me iba a matar, pero usted no le va a dar gusto. Y si yo me tengo que morir, es como dice la palabra, que a veces la semilla tiene que morir para que nazca el fruto. Pero es porque usted me mata, no porque ella lo hace. ¿Sabe qué sentí, mi hermano Díaz? Mientras oraba sentí como que la mano del Señor se me ponía en el hombro diciéndome: tranquilo, predique. Y empezamos a predicar, hermano. Nadie llegaba a los cultos la semana anterior a eso, pero ahora empezamos a predicar y la gente empezó a llegar al saloncito que teníamos. Nos tocó empezar a tumbar las paredes porque ya no cabíamos en la sala. Empezó el Señor a derramar de su Espíritu Santo en medio de los cultos. Llegaban personas en moto y dejaban la moto tirada a la puerta y entraban diciendo: vengo a entregarme al Señor, vengo a que me bauticen. Y empieza el Señor a bautizar a 1, a 2, a 10, a 15, a 20. Y se derrama el avivamiento en ese pequeño pueblo. Y empieza el Señor a salvar y a levantar servidores. Mayor es el poder de Dios. Hermano, ya no teníamos una sala pequeña. Dios me dio gracias con la dueña de la casa. Yo iba cada 20, cada 2 meses y le decía: doña Socorro, usted me deja tumbarle otra pared. Yo le había tumbado media casa. Y me miraba y dice: que pastor, usted sí no. Pero todo lo que sea para Dios hay que hacerlo. Tumbe lo que tenga que tumbar. Si tiene que tumbar todas las casas, túmbela. Y tumbábamos. Y ese salón cada vez más lleno. Y pasó, hermano, el tiempo, 1 año, año y medio, casi los 2 años. Y a mí me olvidó la burbuja. Hermano, porque cuando uno tiene tanto cielo adentro, se le olvida el infierno. Cuando usted tiene tanto Dios en el alma, a usted se le olvida diablo, demonios y esas cosas. Ya teníamos servidores. Yo le dije: supervisor, ¿qué hago? Tengo gente llena del Espíritu Santo, pero es nueva. Me dijo: que sirvan. Que todos los lugares son diferentes, las necesidades son distintas, que sirvan. Todos servidores, ya que diáconos, líderes allá en la iglesia. Me levanto en una madrugada, como a eso de las 3 de la mañana. Ya habían pasado casi 2 años del acontecimiento. Y me levanta el Señor, hermano, con una sensación de oración, de gratitud. Me levanté de la cama, salí para el altar que teníamos, que era como de estivas que teníamos allí, bien organizadita, bien forradita. Me le tiré al piso a Dios y le dije: Señor, gracias. Usted es muy bueno. Usted tiene el control de todas las cosas. Esta iglesia es suya. Y empiezo a orar y hablar y hablar con Dios. No pasó ni media hora cuando tocaron la puerta de la casa a esa hora de la madrugada. Mi esposa, preocupada, gritó desde la pieza: amor, ¿quién será? Porque en el carrito blanco que yo tenía sacábamos gente enferma, sacábamos mujeres embarazadas, personas heridas para el hospital más cercano. Estaba a disposición de la comunidad. ¿Será que alguien está enfermo? Me levanté para abrir la iglesia del templo. Y cuando abro la puerta de la iglesia, ahí está esa mujer parada otra vez. Hablo con gente del Espíritu en esta noche que entienda esto. Era ella, pero al mismo tiempo no era ella. Tenía los ojos como salidos de sus cuencas.
Su cabello era muy raro, se veía muy raro. El sonido que hacía desde su garganta era perturbador, como cuando hay gatos peleándose. El sonido era horrible. Y me dispongo a invocarle el nombre de Jesucristo. Y antes de invocarle el nombre de Jesús, esa señora se me anticipa y me dice: pastor, he venido a rendirme. No sabemos qué pasa en la iglesia. Usted no se ha dado cuenta, pero en el cañal de al frente le tenemos entierros. Le tengo mujeres al lado y lado que le ponen piedras de tropiezo, le tienen amarres, le tienen fotografías, le tienen cantidad de maldiciones para que la iglesia no crezca, para que no bautice, para que no canten, para que no crezcan y siguen creciendo. Yo le prometí que lo iba a matar a usted y que iba a matar a su señora, pero yo con ustedes no me meto. Yo me dispuse a venir a matarlos, y cuando venía a matarlos me pasó algo muy raro, y es que miré para el techo y el techo de la iglesia estaba ardiendo en llamas. El calor era insoportable. Me acerqué un poco más contra mi voluntad para cumplir lo que había prometido, y vi que en medio del techo, en medio de las llamas, había un ángel con las alas abiertas y una espada en la mano. Vengo a decirle, pastor, que el Dios de esta iglesia es el Todopoderoso. Ubíquese de pie, por favor, en esta noche. Ubíquese de pie y adore, 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 adore al Señor, adore al Señor, adore al Señor.